Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de la tarde de Aquilarre Matemático. Nos hablará en esta ocasión César Julián López sobre campos sin agujeros y el teorema de Hasse-Minkowski. Adelante. Gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos, incluso los que están viendo electrónicamente la charla. Mi intención es que dejarles algo, no solamente presentar resultados aleatoriamente y avanzar en la investigación, sino realmente que se lleven algo de la charla. Bueno, vamos a responder dos preguntas esenciales. Y pues para irlas planteando, déjenme definirles el objeto principal de esta charla. Uno de los objetos. Entonces, la primera parte va a ser de evaluaciones. Y les presento el objeto que vamos a estar platicando por un rato. Si yo tengo un campo, decimos que una función phi de el campo a los reales es valuación si satisface las propiedades esenciales del valor absoluto, ¿no? La primera es que la función no sea negativa, ¿no? Que si yo evalúo la función en cualquier número, esto sea mayor que 0. En los reales, en K. La segunda es que valga 0 solamente en el 0. La tercera es que abra productos. Y la cuarta es que satisfaga la desigualdad del triángulo. ¿Ok? Bueno, si uno se pone a meditar un poco de estas propiedades y las pone simplemente en el valor absoluto, se va a dar cuenta que a partir de estas 4 propiedades yo puedo demostrar un montón de propiedades del valor absoluto, ¿no? Yo puedo demostrar que el valor absoluto del inverso multiplicativo es 1 entre el valor absoluto del elemento en el campo. Puedo demostrar pues las desigualdades famosas. Y entonces tengo varias cosas con una evaluación. ¿Qué obtenemos con la evaluación? Lo primero y más importante es una distancia. Si phi es evaluación en K, entonces yo puedo definir una distancia a través de phi como phi de x menos y. Entonces, si estoy trabajando con la evaluación que resulta del valor absoluto, simplemente es la distancia que hay, la distancia usual, ¿no?, de x a y. Ahora, ¿qué otra cosa obtengo con la evaluación? Pues la evaluación tiene muchas bondades. Si uno también se pone a ver las definiciones del cálculo, nos vamos a dar cuenta de que estas 4 propiedades nos permiten definir lo que es derivada, lo que es el límite, bueno, esto viene con la distancia, y en pocas palabras nos va a permitir hacer cálculo. Ahora, dependiendo de nuestra evaluación, el cálculo pues va a ser muy chafita o vamos a poder decir cosas interesantes. Como le estaba platicando antes de que empezáramos la charla, una de las propiedades que se pide muchísimo, bueno, más bien que se usa muchísimo en el cálculo real, es que cualquier sucesión de Cauchy converja, ¿no? Eso
lo estamos usando a cada rato en el cálculo. Entonces, vamos a darle un nombre especial a este tipo de campos. Y bueno, déjenme platicarles un poquito más. Los ejemplos clásicos de campos valuados. Un campo valuado va a ser un campo acompañado de una evaluación. Son los números reales y los números complejos. R con el valor absoluto y los complejos con el módulo. Entonces, bueno, si uno se pone a comprobar estas propiedades, para el valor absoluto no tiene chiste, ¿no? Pero para el módulo complejo es interesante sobre todo esta, la propiedad multiplicativa. Y es hacer cuentas para demostrarla. Pero resulta que el valor absoluto en los complejos, si yo lo restrinjo, me da el valor absoluto en los reales. Entonces, ahí hay una especie de... Podemos hablar de qué significa que un campo sea subcampo de otro campo, ¿no? Ok. Bueno, ¿y qué otros? Pues si ya definí la evaluación, ¿qué otras evaluaciones podría encontrar? Bueno, pues si yo tengo un campo, el que sea, la función definida como 1 si x es distinto de 0 y como 0 si x es 0, es evaluación. Es evaluación en K. Esto lo puedo hacer en cualquier campo. Esta evaluación pues cumple todas estas cosas, pero pues no va a permitir hacer muchas cosas. No vamos a poder decir muchas cosas interesantes. Sin embargo, está, ¿no? Entonces hay que mencionarla. Bueno, en este cachito les voy a decir lo que son las evaluaciones p-ádicas. Bueno, para empezar a platicarles qué es una evaluación p-ádica, necesito usar algunas cosas de teoría de números. No son muy complejas. La primera es que si yo tengo un número entero distinto de 0, yo lo puedo escribir como P por C, P a la M, de hecho. Y puedo pedir que P y C sea... Bueno, P sea primo con C, ¿no? Aquí, algo que siempre me pasa, siempre, es olvidar mencionarles qué significa p-ádico, ¿no? Porque aquí estamos usando la P, ¿no? A fin de cuentas. Esta palabra p-ádico, si uno se va al diccionario de Oxford, ahí viene definida y quiere decir una sucesión de dígitos entre 0 y p menos 1. Eso vamos a llegar, les voy a platicar en algún momento. Pero la p es importante porque hace referencia a un número primo. Siempre es primo. En principio, yo podría hacer teoría para cosas que no sean primos. Pero lo que me va a quedar no va a ser exactamente un campo, va a ser un anillo. Entonces, vamos a omitir ese lado donde P no es primo y vamos a usar solamente números primos. Entonces, P primo. Entonces, si yo tengo un número entero, yo lo puedo escribir como la potencia del primo por un elemento que no es divisible por P, ¿no? Ok. Entonces, si me voy a Q, yo puedo hacer algo análogo. Yo puedo escribir a
a cualquier número racional como una potencia del primo P, aquí le voy a poner K, por una fracción que va a cumplir estas cosas, ¿no? O sea, que C es primo con P y D es primo con P. Eso quiere decir que C no es dividido por P y D no es dividido por P. Bueno, esta manera de escribirlo es única. A ver, aquí hay que tener cuidado con la potencia, porque la potencia, en este caso, puede ser un número entero, ¿no? Ok. En este caso, siempre es un número natural. Y en el otro, tenemos un número entero. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es la siguiente cosa que sigue? A ver, en algún momento se dieron cuenta de que este exponente permite darle un peso a los números. Es una manera de medir, de asignar una cantidad a un número, pero no es cualquier forma, ¿no? Si no sería una función cualquiera. Es una forma que permite inducir una distancia. Ahora, como aquí ya le dimos en la torre a un montón de cosas del mundo usual, del mundo real, la evaluación que va a resultar no va a ser tan natural. Pero, pues, nos podemos acostumbrar a ella, ¿no? Entonces, para definir la evaluación p-ádica, yo voy a tomar un número real entre 0 y 1 y voy a definir la función phi-p de q a los números reales como phi-p de x va a ser rho a la k. Si x lo puedo escribir como c a la p a la k por c entre d, y voy a pedir que c sea primo con p y que d sea primo con p. Y la voy a definir como 0 si x es 0. Ok, entonces podemos checar que phi-p es mayor que 0 para cualquier número racional. Phi-p de x es 0 si solamente si x es 0. Podemos checar que phi-p del producto de dos números racionales es phi-p de x por phi-p de y. Y aquí es donde cambian las cosas. Podemos checar que phi-p de la suma es menor o igual que el máximo entre phi-p de x y phi-p de y. Entonces, tengo las cuatro propiedades, salvo la desigualdad de triángulo, ¿no?, que ponía aquí. Ahora, esta desigualdad es más fuerte que la desigualdad del triángulo. Esta no la satisface el valor absoluto en general. Y de hecho, pues dicen que el cálculo en los números p-ádicos es más sencillo por esta desigualdad. De hecho, yo puedo probar que esto es menor. A ver. Esto es menor o igual que phi-p de x más phi-p de y, ¿no?
Ok. Entonces, tengo este nuevo objeto al cual le llamé evaluación p-ádica, y esencialmente es una función que satisface las propiedades esenciales del valor absoluto en Q, ¿no? Ok. Entonces, ya me acabé el pizarrón. Déjenme borrar aquí. Bueno. Entonces, ya tengo una familia de evaluaciones en Q. Y sé que son distintas porque satisfacen esta propiedad, que no satisface el valor absoluto real. Entonces, ahora me pregunto, pues, si hay más, si hay otras evaluaciones en Q que sean distintas de las evaluaciones p-ádicas y del valor absoluto real. Bueno, pues resulta que no hay otras. Solamente está el valor absoluto usual o las evaluaciones p-ádicas, todo sobre Q, ¿no? En R va a resultar lo mismo, pero no es tan inmediato como... Bueno, no es inmediato a partir de lo que voy a decir. ¿Quién demostró esto? Fue un matemático llamado Ostrowski. Y si no me equivoco, es un artículo de 1916. ¿Qué dice el artículo? Bueno, ¿qué dice el teorema importante de ese artículo? Toda evaluación no trivial, esto es importante, no trivial sobre Q es equivalente al valor absoluto usual o a una evaluación p-ádica. Bueno, les voy a contar un poquito de la demostración. No sé, ¿cómo vamos de tiempo? Ok. Está súper bien. ¿Cómo? Ah, gracias. ¿Qué quiere decir que dos evaluaciones sean equivalentes? Sean phi, psi evaluaciones en el campo K. Entonces, phi es equivalente a psi, si solamente psi, la identidad, la identidad de este campo evaluado a este es un homeomorfismo. Ahora, uno podría pensar, no, pues basta que los dos campos evaluados sean homeomorfos, ¿no? Que tengan la misma topología. Pues no. Esta condición no es equivalente a que sean homeomorfos. Hay que tener ahí cierto cuidado. Y bueno, básicamente lo que dice esto es que si yo tomo una sucesión y checo que aquí es convergente, si la checo acá, también va a resultar ser convergente. Eso es lo que dice. Entonces, bueno, tengo este teorema. Y bueno, ¿qué pasa cuando yo paso a la completación o la compleción?
por cada row hay una función, hay una evaluación. Lo que va a resultar es que todas estas van a ser equivalentes en este sentido. De que si yo equipo al campo con la evaluación, definida por row, y escojo otro número real sigma, entre 0 y 1, esto va a ser un homeomorfismo, ¿no? Visto como espacios métricos. Ok, entonces, pues este señor caracterizó las evaluaciones sobre Q y, bueno, yo hice en la tesis qué pasaba con las evaluaciones en R. Bueno, es que el problema de las evaluaciones en R es que hay evaluaciones, está el valor absoluto usual, ¿no? Pero también hay evaluaciones periódicas. Y quién sabe, por ejemplo, hay una evaluación dosádica, ¿no? En los números reales. Pero no sabemos, por ejemplo, cuál es el valor evaluado, por decirlo así, de pi. O sea, no sabemos, sabemos de su existencia, pero no sabemos, bueno, al menos yo no sé, tal vez ya hay gente que sepa, pero es difícil calcular ese valor. Bueno. Ok. Este teorema me sirve para definir otro concepto que es importante. Bueno, muchas veces en las clases de cálculo se construye el campo de los números reales desde cero, ¿no? O sea, tenemos el campo de los números racionales. ¿Cómo obtenemos el campo de los números reales? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Está la manera de Cantor, está la manera de Dedekind. Y bueno, la que vamos a platicar un poquito aquí es la manera de Cantor. Entonces, les voy a hablar de lo que son las compleciones. O completaciones. Ok. Bueno, si yo tomo un campo evaluado, puedo pensar en el conjunto de sucesiones de Cauchy. El conjunto de sucesiones de Cauchy va a tener una estructura de anillo. Si definimos la suma coordenada-coordenada y el producto coordenada-coordenada de sucesiones. ¿Ok? Bueno, entonces comienzo con un campo. Y defino como CK el anillo de sucesiones de Cauchy. Bueno, ¿cómo hago para encontrar un campo más grande que contenga a este, donde cualquier sucesión de Cauchy converja? Bueno, pues lo que se hace es definir un ideal de las sucesiones en el campo, tales que pues su límite es 0. Y lo que voy a hacer es decir, bueno, dos sucesiones de Cauchy van a ser iguales si al restarlas lo que me queda converge a 0. Entonces eso equivale a hacer un cociente CK módulo I. Y como este es un ideal máximo, este me queda campo. Les estoy platicando súper rápido esto, tiene muchos detalles, ¿no? Entonces, bueno, K es campo. Y ahora me falta definir una evaluación. La evaluación se define de la siguiente manera. Le voy a poner phi gorro y va a estar definida de la siguiente manera. Va a ser
el límite cuando n tiende a infinito de phi de xn. ¿Ok? Esto me da una evaluación entonces K, phi es un campo evaluado tal que 1. K, phi es subcampo. Aquí le voy a poner subcampo con, entre comillas, de K gorro, phi. ¿Por qué le pongo comillas? Porque en principio el campo consta de clases, ¿no? Y el campo K no es en teoría un campo de clases. Entonces, lo que quiero decir es que este campo grande posee una copia isométricamente isomorfa a esto. O sea, lo puedo encajar bien. Y al medir distancias aquí es lo mismo que medir distancias acá, ¿no? Entonces, tengo esto, pero además tengo que el campo K, phi es denso en K gorro, phi gorro. Como cuando se construyen los números reales a partir de los números racionales, ¿no? Cuando se construyen por medio de sucesiones de Cauchy, queda que cualquier número real se puede determinar por una sucesión de números racionales, ¿no? Es esto mismo. Y la segunda condición es que K gorro, phi gorro es completo. Cualquier sucesión de Cauchy aquí converge. Bueno. Les cuento de esta manera las cosas. Quizá haya un salto muy grande entre cómo comenzamos y ahorita, pero es necesario para llegar a lo que queremos, a lo que quiero, que es hablarles de los números teóricos.